que se comenzó la semana pasada. En esta oportunidad, hermanos, vamos a ver el peligro tan grave cuando el mensaje del evangelio es cambiado. Cómo eso va a generar perturbación en unos casos, pero en otros casos más severos va a generar muerte. Así que leamos juntos Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, aprender de ella, meditar en ella. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trayendo el conocimiento del verdadero evangelio, Señor, que tu palabra nos revela a los corazones de aquellos que aún no lo conocen. Pero también, Señor, que traiga claridad en aquellas mentes que posiblemente han perdido la paz, pues han adoptado un evangelio adulterado, Señor. Sabemos que ese es el efecto que tiene en nuestras vidas, que fue la preocupación del apóstol Pablo para los hermanos en Galacia. Ayúdanos, Señor, a guardar solamente tu verdadero evangelio tal como fue entregado, pero también, Señor, ayúdanos como heraldos a proclamar, Señor, la verdad, defendiéndola a la vez, Señor, de aquellas falsas enseñanzas predicadas por los falsos maestros que nos rodean, Señor, cada día más. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que sea tu palabra haciendo ese efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Como es de esperarse, hermanos, el cambiar un mensaje tiene consecuencias muy graves y en ciertos casos fatales. Posiblemente algunos de nosotros podamos identificarnos en alguna experiencia previa cuando nosotros hemos dicho algo que cuando llegó a los oídos de las demás personas, ese mensaje ya fue cambiado, fue distorsionado. O al revés, que nosotros llegamos a escuchar algo que aparentemente alguien dijo, pero cuando llegó a nuestros oídos, ese mensaje ya fue cambiado, fue distorsionado. Eso sin duda alguna va a tener un efecto. En ciertos casos puede que sea enojo, en otros puede que sea frustración, puede afectar las relaciones. Y como ya lo mencioné, en ciertos casos, tal cambio del mensaje puede ser fatal. Según algunas fuentes, en julio del 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados se encuentran reunidos en Potsdam, Alemania, esperando la respuesta de Japón a un ultimátum enviado en un documento. El documento da a entender que cualquier respuesta negativa por parte de Japón significaría una pronta y completa destrucción del país. En Japón, los reporteros exigen una respuesta del primer ministro en aquel entonces, Kantaro Suzuki, y él, como buen político, requiere ante la asesoría de su gabinete y responde con la famosa palabra mokusatsu, queriendo decir: no tengo comentarios. El problema es que tal palabra tiene muchos significados y puede ser traducida de diversas maneras. De tal manera que cuando esa palabra llega traducida a los aliados en Alemania, ellos entendieron una aplicación más cercana a no digno de una respuesta. Según fuentes, al interpretar tan grosera respuesta por parte del líder japonés, Estados Unidos envió la bomba atómica el 6 de agosto de 1945, que como ya sabemos mató a miles de personas.
Este relato nos muestra un mínimo cambio al mensaje que tuvo consecuencias fatales. Ahora, por fatales que sean las consecuencias, hermanos, lo que Pablo está tratando en estos versos que ahora nos enfocamos en esta oportunidad tiene un efecto peor. ¿Por qué? Porque las consecuencias de tal perversión del mensaje presentado no solamente afecta la vida del ser humano en esta tierra, sino que tal afecto pasa hacia la eternidad. En el caso de ciertas personas, ese afecto o la manera en que los va a afectar resulta en una muerte eterna. Ahora, a diferencia del problema de traducción en la Segunda Guerra Mundial, lo que Pablo trata aquí no fue un error de traducción, sino que tal como nos enseña la palabra, fue una perversión intencional. Es decir, las personas de las cuales está advirtiendo Pablo con toda la intención distorsionaron el mensaje. Por eso dice, sino que hay algunos que os perturban, y nota, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, esta perversión no fue una equivocación. Aquí hay un deseo maligno de pervertir el verdadero mensaje del evangelio. Ahora ese deseo o intención claramente no es humano, sino diabólico. Son falsos obreros, falsos mensajeros usados por su padre, el diablo, que tienen como meta pervertir el mensaje de salvación que trae esa vida eterna para todo aquel que confía en Cristo. El problema, hermanos, es que estos falsos mensajeros, como la misma palabra de Dios nos enseña, se disfrazan como apóstoles de Cristo. El mismo apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y noten lo siguiente, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, para este entonces, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los hermanos en Galacia, claramente, hermanos, no es la primera vez que el apóstol Pablo está lidiando con los falsos maestros. De hecho, hermanos, ni siquiera es causa de asombro o sorpresa para Pablo el hecho de que haya falsos maestros enseñando estas herejías. Lo que sí asombró o maravilló a Pablo fue que los hermanos en Galacia fueran engañados. Por eso dice el verso 6 de Gálatas capítulo 1, estoy maravillado. Pero notemos qué es lo que maravilló a Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Este detalle es importante, hermanos. A Pablo no le sorprendió en lo más mínimo el hecho de que para el tiempo que esta carta es enviada, los falsos maestros habían esparcido un mensaje distorsionado. Eso no le sorprendió a Pablo. Lo que sí lo sorprendió es el hecho de que los hermanos en Galacia le hubiesen prestado el oído y que hubiesen sido engañados. La palabra que usa aquí para maravillado es la palabra original taumazo. Y esta palabra, hermanos, más allá de una persona simplemente ser maravillado, tiene una expresión fuerte que alude a una persona que queda aturdido. Es decir, como si en medio de nosotros sucediese un evento que ninguno de nosotros nos podemos creer y quedamos en shock de lo que acaba de acontecer. De hecho, es la misma reacción que la palabra de Dios nos enseña que los discípulos tuvieron cuando ven que el maestro le ordena al mar, a la tormenta, que se calle y que queda en completo silencio. Dice Mateo 8:27 que los hombres se maravillaron, es la misma palabra, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces Pablo tiene la misma reacción que los discípulos tuvieron en el barco cuando Jesús ordena a la tormenta que se calle, pero la reacción de Pablo no es por un glorioso milagro.
la reacción de maravilla en cuanto a Pablo tiene que ver por el hecho de que aquellos hermanos que habían abrazado y adoptado el verdadero evangelio de Cristo ahora son engañados. Ahora, ojo, hermanos, Pablo no está hablando con estos hermanos como si fuesen falsos hermanos, porque nosotros inmediatamente podemos pensar, esos hermanos fueron engañados porque son falsos hermanos. Pero ese no es el problema que Pablo está tratando. Pablo está tratando más bien, hermanos, con hermanos recién convertidos, bebés espirituales, que aunque habían abrazado el verdadero evangelio, ahora se encuentran completamente confundidos, porque han escuchado un mensaje diferente. Y por eso Pablo dice, estoy maravillado, hermanos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora estos hermanos en Galacia se encuentran vulnerables en una confusión tremenda. Y en este propio detalle, hermanos, de que no está tratando Pablo con falsos hermanos, sino con genuinos cristianos, pero que se encuentran confundidos, nos presenta una gran alerta para cada uno de nosotros. Y esta alerta o necesidad, hermanos, tiene que ver con el hecho de que continuamente usted y yo, hermanos, debemos de ser alimentados con las verdades centrales del evangelio. Equivocadamente nosotros podemos pensar que el evangelio es solamente para aquellas personas que no conocen de Cristo, pero yo ya tengo tiempo en los caminos del cristianismo, por lo tanto el evangelio ya no aplica para mí. Ese es un grave error, hermanos. El evangelio no es solamente para los recién convertidos, el evangelio es para todos. Y usted y yo, hermanos, no importa cuánto tiempo tenga caminando en su caminar cristiano, siempre debemos de traer a memoria las verdades centrales del evangelio, porque esas propias verdades, aparte de alimentar nuestro ser, nos van a proteger de las falsas enseñanzas y falsos maestros que nos rodean. El apóstol Pedro entendió esta gran verdad. Y por eso dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 12, por esto, dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las verdades primarias del evangelio. Y noten cómo enfatiza el apóstol Pedro, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro entonces determina, hermanos, yo ya sé que ustedes ya conocen estas verdades, pero yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas. Hermanos, usted y yo necesitamos continuamente recordarnos siempre las verdades del evangelio, aunque consideremos que ya las conocemos. Si solamente los hermanos en Galacia hubiesen tomado la misma actitud, hubiesen permanecido firmes. Pero claramente ese no fue el caso. Ahora no solamente no están firmes, se encuentran tambaleando, pero incluso se han apartado de Dios para seguir un evangelio diferente. Ahora, queridos hermanos, solamente hay un verdadero evangelio. Pero a la luz de ese verdadero evangelio existen muchos falsos evangelios. Falsos evangelios que toman porciones del verdadero evangelio para hacer de sí mismos un nuevo evangelio. Pero solamente hay un verdadero evangelio. Y es lo que Pablo enfatiza en el verso 7 de Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En este verso 7, hermanos, vemos los dos problemas primordiales que están presentes en Galacia. El primero, los hermanos en Galacia están siendo perturbados. Y esta palabra tiene un significado de sacudir con vigor de un lado a otro para generar agitación y trastorno. Claramente el apóstol Pablo no se está refiriendo en un sentido literal en el cuerpo de los hermanos en Galacia, sino que en un sentido figurado denota una conmoción emocional profunda y se refiere a una mente perturbada, una mente que no tiene paz,
Una mente que está preocupada en todo tiempo como si algo fuese a pasar. Y queridos hermanos, eso es lo que pasa cuando nosotros abrazamos un evangelio que ha sido pervertido. Pero en el peor de los casos, aquella persona que no ha depositado su confianza en Cristo y llega a escuchar un mensaje del evangelio que ha sido pervertido, esa persona no va a ser perturbada. Esa persona va a resultar en una muerte espiritual si acepta ese mensaje que ha sido cambiado. Pero el segundo problema que Pablo trata claramente son los falsos maestros que quieren, no por equivocación, no por accidente, hay una intención diabólica en ellos de pervertir el evangelio de Cristo. El contexto general de la carta nos presenta a los judaizantes en Galacia, que como ya lo hemos mencionado, aceptaban las verdades de la gracia, pero a medias. No siendo suficiente, tomaban porciones de la ley y tomaban el evangelio de gracia y lo combinaban para hacer para ellos mismos un nuevo evangelio. Y queridos hermanos, mucha atención. Agregar o cambiar las verdades del evangelio es pervertirlo. Y cuando nosotros recibimos un evangelio pervertido, sin duda alguna seremos perturbados. En el caso de los no creyentes va a resultar en muerte. Por consecuencia, estos hermanos en Galacia ahora están perturbados. Su mente está perturbada a causa de un falso evangelio que ellos han abrazado. Queridos hermanos, siempre que el evangelio es pervertido, la iglesia por consecuencia queda perturbada. Lamentablemente hoy en día hay mucha iglesia perturbada por los falsos evangelios. Y cuando digo que hay mucha iglesia perturbada, posiblemente, hermanos, te incluye a ti. Que tu mente esté perturbada porque no has adoptado o abrazado las verdades centrales del evangelio, sino lo que tú guardas en tu corazón es una mixtura de un falso evangelio mixteado con el verdadero, lo has abrazado y como la verdad del evangelio no está clara en tu mente, ha causado perturbación en ti. No tienes paz. Nosotros podemos inmediatamente pensar, no, eso jamás aplicaría a mí. Pero quiero presentar algunos ejemplos, hermanos, de cómo lo que Pablo está tratando con los hermanos en Galacia no está tan lejos de nuestra realidad. Y cómo hoy en día muchas personas que se hacen llamar cristianas viven su caminar cristiano perturbados porque han adoptado, abrazado un falso evangelio. Y para estos ejemplos notemos a continuación, hermanos, cómo son evangelios falsos que muchos de nosotros ya conocemos. El más conocido de todos es el famosísimo evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que este evangelio nos enseña? Falso evangelio. Este falso evangelio nos enseña que Dios quiere que todos sus hijos cristianos sean ricos y sanos. Enfoca la atención de los oyentes de este mensaje en una recompensa terrenal en vez de poner su mirada en lo eterno. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que ese mensaje genera perturbación en la mente de aquellos que lo abrazan? Hermanos, personalmente yo he tenido pláticas con muchas personas que piensan que la ira de Dios está sobre ellos porque o están enfermos o están pasando por alguna prueba. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad les enseña que Dios nos quiere viviendo como reyes, prósperos, sanos, todo color de rosa, lo cual es falso. Porque hermanos, el verdadero evangelio que nos presenta la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros lo abrazamos va a resultar en conflictos en esta tierra. El cargar nuestra cruz y seguir a Cristo, hermanos, no nos implica para nada una vida color de rosa. Pero este falso evangelio es lo que enseña. Ven a Cristo, Él va a solucionar todos tus problemas, Él te quiere prosperar. Entonces la gente ahora ha creído este falso evangelio, aparentemente sigue a Dios, pero en realidad lo que están siguiendo es los deseos perversos de su corazón. Y cuando ellos se llegan a enfermar es porque aparentemente Dios no los ama, lo cual genera una tremenda perturbación en su mente, porque no viven de acuerdo al mensaje que han recibido, que para empezar es falso.
Acertadamente dijo el pastor John Piper, que si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Dios odiaba al apóstol Pablo? Claro que no. Dios amaba a Pablo de la misma manera que nos ama a nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿acaso Pablo vivió una vida color de rosa? No. Pablo pasó hambre. Pablo fue perseguido, incluso por sus propios falsos hermanos de la iglesia. En una ocasión casi termina muerto en el mar. Fue latigado por los judíos. Por donde quiera el apóstol Pablo sufrió por Cristo. Más adelante en la misma carta de Gálatas, el apóstol Pablo dando testimonio, él dice, yo tengo en mi espalda la marca de Cristo, dando a entender todas esas cicatrices que le habían quedado en su espalda de todos los latigazos que Pablo había recibido por predicar a Cristo. Entonces, ¿cómo encaja el evangelio de la prosperidad con una realidad bíblica? No hay lugar para él. Pero las personas que abrazan este falso evangelio, si ellos no viven una vida de completa salud, libre de problemas, van a inmediatamente pensar, o Dios me odia o Dios me está castigando. Porque el mensaje falso que han adoptado les da a entender que si ellos buscan a Dios o si ellos ofrendan a Dios, Dios ahora está forzado a cumplir todos sus caprichos. Claramente ese es un falso evangelio que genera perturbación en la mente de todo aquel que lo adopta. Pero no solamente el evangelio de la prosperidad perturba, también el evangelio falso de las obras, es decir, el legalismo. Hay gente perturbada porque ha creído no un evangelio de gracia, sino un evangelio de obras. Posiblemente creen que han recibido la salvación por gracia, pero creen que son sus obras las que lo retienen. Y por lo tanto tienen una enorme lista de cosas que deben de cumplir, no por amor a Dios, sino por miedo al castigo. Debes de vestirte así, debes de peinarte así. Solo debes de escuchar este tipo de música. No puedes tomar esto, no puedes celebrar esto, pero sí debes de celebrar lo otro. Y se crean una gran lista de reglas que ellos deben de cumplir de una manera religiosa porque al hacerlo están ganándose el favor de Dios. Hermanos, eso ha de ser exhausto. Yo solo me pongo a pensar en la mente de esa persona que ha adoptado un evangelio de obras, no puede haber paz. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, todos los días pecamos. Y se imagina qué cansancio tan grande debe de ser perder la salvación todos los días y tener que ganárnosla antes de dormirnos. Eso ha de ser bastante perturbante en la mente de los que adoptan este tipo de evangelio. Pues si cometes alguno de los pecados que ellos tienen en su gran lista, vas a perder la salvación. Y ahora debes de arrepentirte para volverla a obtener. Ahora hay otros tipos de evangelios que también la gente ha abrazado. Posiblemente otros han abrazado un evangelio demoniocéntrico. ¿A qué me refiero con eso? El centro de su evangelio no es Cristo y la obra en la cruz. El centro de su evangelio son los demonios. Y hermanos, ¿usted cree que puede haber paz en la mente de una persona que ha adoptado un evangelio demoniocéntrico? Estas personas elevan a los demonios en su poder a la par de Dios. Y como que Dios está teniendo una pelea continua ahí y como que en veces gana y en veces pierde. Y es algo continuo, 24 horas al día, los 365 días de la semana. Pero no solamente Dios está peleando con los demonios, también ellos deben de pelear con ellos todos los días. Y esta gente ve demonios en la tele, ve demonios en la radio, ve demonio en la vestimenta de los demás, ve demonio en la comida, ve demonio en la Coca-Cola, ve demonio en todo menos en su falsa creencia. Y claro, como los demonios están por toda parte, ellos deben de vivir en una guerra continua en contra de los demonios. Y están en una guerra espiritual 24 horas al día. Y no siendo suficiente
el hecho de que deben de estar peleando con los demonios todos los días, hacen uso de ciertos objetos que de la misma manera como elevan el poder de los demonios, elevan un aparente poder en la materia. Andan con sus botellitas de aceite por donde quiera, andan con sus banderas, andan tocando los shofares, haciendo una aparente guerra espiritual. Yo imagino si verdaderamente, ¿usted cree, hermanos, que al momento de que un demonio escucha el shofar, sale corriendo espantado? Eso es absurdo, hermanos. Ahora no me malinterpreten, no estoy negándole la realidad de que existen seres diabólicos, los demonios, y que son nuestros enemigos. Pero hermanos, el evangelio no se trata de ellos. El evangelio se trata de Cristo. Cristo, como nos enseña el libro a Colosenses, ya los venció. Y nosotros nada tenemos que andar haciendo peleándonos con ellos. Cristo ya los venció. Lo que Dios sí demanda de nosotros en el libro de Santiago es que nos sometamos a Dios, y nuestro enemigo huirá de nosotros. No tienes que andarte peleando por donde quiera que vas con los demonios, hermano. Dios no te mandó a tal cosa. Pero la gente, claro, al pensar que sí, hasta como que les da un sentido de superioridad. Oh, tú no pudiste con... No, hermano, es que pues, me hubieras hablado a mí. Nomás entro yo y los demonios corren. Hermanos, en ese tipo de personas que han abrazado este evangelio falso, no hay paz. ¿Por qué? Porque es un evangelio falso, no el evangelio verdadero. Ahora, ¿por qué no mencionar un problema similar al que Pablo está tratando directamente con los hermanos en Galacia, que sigue vivo hasta el día de hoy? Y este evangelio es el evangelio judaizante. Estas personas piensan que son más espirituales y agradan más a Dios si hablan o cantan en hebreo. Si dicen Yeshua en vez de Jesús. No, hermano, no digas Jesús. Di Yeshua Yamashiach. Porque ese es el nombre correcto. Se visten como judíos. Tocan los shofares durante todo el culto. Incorporan las conocidas danzas hebreas. Se abstienen de ciertos alimentos. Incluso celebran días como el Yom Kippur. Es común ver en los púlpitos de este tipo de evangelio la bandera de Israel y la menora aquí presente, porque ese es su centro. No es Cristo y lo que hizo en la cruz, es Israel. Y ponen a Israel en un pedestal incluso más elevado de lo que tienen a Cristo en su propio corazón. Hermanos, mucha atención con lo que voy a decir, que ya lo he comentado previamente, pero por si hay alguien nuevo por aquí. Hay personas judías de sangre hoy en día en diversas partes del mundo, pero no se diga en Israel, que odian y detestan a cristianos como usted y como yo. ¿Usted cree verdaderamente que esas personas son el pueblo de Dios? ¿Puede alguien ser parte del pueblo de Dios y odiar a Cristo y su iglesia? Eso es absurdo. Pero hoy en día sí los tienen, ¿no? Como si Dios tuviese dos pueblos. Cuando la palabra claramente nos enseña que solamente hay un pueblo de toda lengua y toda nación. Y aquel que es parte del pueblo es solamente aquel que ha depositado su confianza en Cristo. Por lo tanto, si alguien, sin importar si es el tataranieto de Gamaliel, rechaza a Cristo, esa persona no es parte del pueblo de Dios. Es enemigo de Dios. Es un enemigo de la cruz. Pero vemos cómo este evangelio falso se ha infiltrado dentro de la iglesia, de tal manera que ahora la gente está más enfocada en vivir de acuerdo a las prácticas del judaísmo que vivir conforme a la gracia revelada en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tú no eres más espiritual por hablar hebreo. No eres más espiritual por decir Yeshua. Hermanos, muchas de las cosas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, la mayoría, si no es que todas, tuvieron su cumplimiento en Cristo y no tienen absolutamente ninguna aplicación para nosotros. Pero hay mucha gente que le encanta practicar todas estas cosas porque al hacerlo se sienten más espirituales.
Y si no las cumplen, entonces ahora la paz que aparentemente tenían se esfuma. ¿Por qué? Porque ahora su mente está perturbada porque no han abrazado el verdadero evangelio, sino un falso evangelio. Y queridos hermanos, mucha atención. Cualquier mensaje que desvíe nuestra atención de la persona de Jesucristo y su obra redentora, tal como ha sido revelada en la Escritura, tiene un origen diabólico y tal autor es maldito por Dios. Lo repito, cualquier mensaje que desvíe nuestra atención de Cristo y su obra redentora tiene como autor al propio diablo y es maldito por Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hermanos, Pablo no está tratando este asunto a la ligera. Pablo no está tratando la perversión que estos falsos maestros están haciendo con el evangelio como algo que no es tan grave. Notemos las propias palabras de Pablo inspirado por el Espíritu de Dios en el verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Leo los mismos versos en la versión Dios habla hoy. Dice: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo, dice Pablo, o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Queridos hermanos, en cuanto al mensaje del evangelio y las verdades reveladas en la Escritura, debemos de ser radicales. Y solo claramente hay una fuente de verdad, y esa fuente de verdad es la Escritura. Por lo tanto, si el mensaje presentado de aparente revelación no proviene de ella, es falso sin importar su fuente. Esto es clave, hermanos. Pablo dice: no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Así que si tú, hermano o hermana, se te aparece el mismo arcángel Miguel esta noche y te presenta un mensaje diferente al que está aquí, sea maldito por Dios. Es un mensaje falso. Queridos hermanos, mucho cuidado, por favor, con esos famosísimos Dios me dijo, Dios me reveló. La palabra de Dios que usted tiene en su mano y que yo tengo aquí es perfecta y está completa. No le hace falta nada, ni siquiera tu aparente revelación. Vean lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, no perdamos el libro de Gálatas, pero vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 6, que era el conjunto de versos que leíamos al principio. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido tal persona, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Queridos hermanos, la palabra de Dios está completa, no le hace falta absolutamente nada. Acertadamente dijo el puritano John Owen, que si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, no son necesarias
y si no concuerdan, entonces son falsas. Así que no importa de qué lado veamos el famoso Dios me dijo, Dios me reveló, descártalo. Porque si es de acuerdo a la Escritura, ¿qué necesidad tiene si ya la tenemos aquí? Y si es contrario a ella, es falso. Pero por no poner atención a la instrucción de Dios a través de Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 8, hoy en día, queridos hermanos, tenemos innumerables falsas religiones y sectas que muchas de ellas han comenzado con una aparente revelación. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. En el año 610 después de Cristo, un hombre aparentemente recibió una revelación divina en la cueva de Hirá. Esa revelación fue escrita y ahora conocido como el famoso Corán. Y fue el inicio del Islam como hoy en día lo conocemos. ¿Y qué es lo que ese evangelio enseña? Para ellos, Jesús es un profeta creado y la salvación se obtiene a través de las buenas obras. Y como parte de sus buenas obras, incluye matar a cualquier religión opuesta al Islam, incluyendo a los cristianos. Y por sus buenas obras ellos van a entrar al cielo. Y ahí tienen 72 mujeres vírgenes como recompensa que les está esperando. Esa es la recompensa para los hombres. No sé cuál sea la recompensa para las mujeres. O si ellas simplemente están excluidas. O si su recompensa es ser una de las 72, yo no sé. El punto es que es un claro falso evangelio que fue recibido como una revelación. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. En el año 1830 otro hombre recibió otra aparente revelación. Directamente por un ángel, pero más cerquita de nosotros, en una montaña en Nueva York. Esa revelación fue escrita y hoy en día conocida como el Libro del Mormón. Para ellos Jesús también es un ser engendrado. Es decir, Jesús es el Hijo espiritual del Dios Padre y la Dios Madre, porque para ellos están los dos. Para ellos, en su falso y corrupto evangelio, la salvación se obtiene mediante la gracia y la expiación de Jesucristo combinada con la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. Lo mismo que estaban haciendo en Galacia. Pero hermanos, no tenemos que ir tan lejos. Dentro de la propia iglesia evangélica cristiana se han infiltrado estos hechiceros, presentando aparentes revelaciones y visiones por parte de Dios o los ángeles. De tal manera que se repite el problema de los tiempos del profeta Jeremías, cuando dice la palabra en Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen a los que colmaban la paciencia de Dios paz, cuando lo que necesitaban era juicio. Hermano, Dios me reveló familias prósperas aquí. Y tú, hermano, vas a ir a predicar a las naciones. Y es el más pecador de todos. La pregunta surge entonces, ¿cómo nosotros sabemos si una palabra verdaderamente viene por parte de Dios? En realidad es sencillo, hermanos, no nos compliquemos tanto. La palabra viene por parte de Dios si viene de aquí. Tenemos 66 libros enteros, completos. Entonces ahora puede surgir la pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios a los antiguos sí les hablaba de una manera directa por sueños o visiones? Sencillo, porque la palabra que hoy en día usted y yo tenemos, hermanos, no había sido entregada. Ellos la estaban recibiendo. Pero llegó el punto en el cual todo se cumplió. Por eso la palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, hermana, la palabra de Dios ya está completa. Cuando Dios entregó la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos, fue sellada completa. Y para aquel que todavía dude, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, acompáñenme para allá. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Es importante que veamos esto, hermanos, porque lamentablemente hay mucha iglesia que continúa creyendo a personas sus falsos mensajes porque aparentemente fue una revelación divina. Si nosotros creyésemos eso, hermanos, entonces sería decir que la palabra que nosotros tenemos no es completa, que le falta algo. Le falta la revelación que ya le entregó a la persona. Pero vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, hoy en día hay muchas aparentes revelaciones, muchos falsos evangelios, pero solamente hay un verdadero evangelio. Y ese verdadero evangelio tiene un propósito primario revelado. No es hacerte próspero, no es darte la mansión, no es darte el carro último modelo, no es ninguna de estas cosas, es salvarnos de la condenación eterna. Es el propósito del evangelio, hermano. Y si eso no te es suficiente, nada te será. El verdadero mensaje del evangelio nos enseña de principio a fin, hermanos, un mundo creado de una manera perfecta. El ser humano inicialmente fue creado sin pecado alguno, pero ese mismo ser humano fue creado sin pecado con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y en su propia decisión pecó en contra de su creador. Desde entonces todo el mundo fue afectado. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero el Dios eterno envió a su Hijo, para que su Hijo, tal como lo cantábamos hace unos minutos, recibiera el castigo que usted y yo merecemos. Pues solo el Dios hecho hombre podía pagar tan gran deuda. Pues solamente Dios perdonar el pecado, hermanos, no hay justicia en tal acción. Alguien debe de pagar. Y la única persona capaz de pagar tan enorme deuda de sus pecados y mis pecados es Jesucristo. Al Jesucristo, el Dios eterno, hecho carne, recibir nuestra culpa, hubo un intercambio. Él recibe nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia. De tal manera que ahora somos aceptos delante de Dios Padre, pero es solamente gracias a Cristo y su obra redentora. Así que si tú, amigo o amiga presente, habías abrazado un evangelio o creído un evangelio diferente, que este sea el día de tu salvación. La salvación está disponible para ti. Lo único que Dios espera es que te arrepientas de tu vida pecaminosa y que deposites tu confianza en Cristo y su obra para tu salvación, pero solamente en Cristo. No en tus obras, no en tu moralidad, no en lo que tú creas que haces correcto. Cristo promete claramente vida eterna para todo aquel que cree y se arrepiente y confía en Él para salvación. Ahora, la pregunta que nos hacemos, hermanos, si ese es el verdadero mensaje del evangelio, ¿por qué no es tan popular como los falsos evangelios hoy en día? Aparentemente los falsos evangelios son más populares que el verdadero evangelio. El mismo apóstol Pablo dijo que este verdadero mensaje, hermanos, para los judíos
es una piedra de tropiezo. Y para los gentiles dice que es locura. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué el mensaje verdadero del evangelio no es tan popular? Porque el verdadero mensaje del evangelio te confronta. El verdadero mensaje del evangelio te muestra tu gran pecado en contra de un Dios santo y justo. El verdadero mensaje del evangelio te llama a negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguir a Cristo. Ese mensaje, si somos sinceros, hermanos, para nada es popular. Por eso es tan rechazado. Si somos sinceros, es más conveniente escuchar: no te preocupes por tu vida, Dios te ama tal como eres y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es más conveniente creer. Pero queridos hermanos, eso no es el mensaje verdadero del evangelio. El verdadero mensaje del evangelio es: arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Toma tu cruz, sigue a Cristo, es decir, muere a tu voluntad y vive para Cristo. Ese mensaje, una vez más, hermanos, no es popular. Pero hermanos, mucha atención. Ese es el único mensaje que tenemos. Ese es el mensaje donde el Dios eterno deposita su poder salvífico para la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Dios eterno determinó que a través de este mensaje, que es piedra de tropiezo para unos y locura para otros, la humanidad, incluyéndose usted y yo, seamos salvos. No tenemos otro mensaje. Pero lo más importante de todo, hermanos, este es el mensaje que el Dios eterno nos ha llamado a cada uno de nosotros predicar. La pregunta entonces ahora es: ¿o somos fieles al mensaje para agradar a Dios, o lo cambiamos para agradar a los hombres? No, hermano, es que yo creo que si dejamos de predicar tanto el pecado y predicamos mejor esto, la gente va a venir. Hermanos, ¿de qué nos sirve llenar un edificio de gente que adopta y abraza un falso evangelio, que van camino al infierno? De nada nos sirve. Entonces, ¿por qué hay personas que sí cambian el mensaje? Pablo tenía en claro la respuesta a esta pregunta. Notemos el verso 10 de Gálatas capítulo 1. Él pregunta la misma pregunta en un contexto retórico y dice: Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Es sencillo. O predicamos el verdadero evangelio agradando a Dios, o cambiamos el mensaje del evangelio para agradar a los hombres. La pregunta es: ¿a quién sirves tú, hermano, hermana? ¿O sirves a Dios o sirves a los hombres? Oh, no, es que si les decimos eso, la gente se va a ofender. ¿Qué importa que se ofendan? Ellos deben de entender la condición de mortandad que está sobre ellos. Si les amamos, les vamos a decir la verdad. Pero a Pablo, hermanos, incluso lo acusaban, y la razón por la cual él presenta esta información del verso 10 es porque a Pablo, hermanos, lo acusaban de que él sí cambiaba el mensaje para agradar a los demás. Decían los que acusaban a Pablo que cuando estaba con los judíos, en vez de predicarles el evangelio verdadero, les predicaba un mensaje de la circuncisión. En el mismo libro de Gálatas, Pablo presenta su defensa. Vean lo que dice un poquito adelante, capítulo 5, verso 11. Gálatas capítulo 5, verso 11, el apóstol Pablo da respuesta y presenta su defensa, y vean lo que presenta a continuación. Dice Pablo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ese mismo verso 11 en la traducción lenguaje actual dice: hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no los haría enojar. Pero claramente eso no fue la experiencia de Pablo. A Pablo lo estaban persiguiendo no por predicar el mensaje de la circuncisión. Ese mensaje era muy agradable para ellos. Pero Pablo no predicaba un mensaje de obras. Pablo predicaba a Cristo y Cristo crucificado, que era un tropezadero para ellos. No podían entender cómo es posible que el Dios eterno se haya hecho hombre, habitado entre nosotros, pero peor aún, morir en una cruz como el peor criminal de todos. Pero hermanos, ese es el evangelio. Jesucristo, el Dios eterno, se hizo hombre, vino a esta tierra, caminó en medio de pecadores como usted y como yo, y a la edad de 33 años fue colgado en un madero como el peor criminal del mundo entero, representándote a ti, representándome a mí. Pablo era perseguido no por predicar la circuncisión. Pablo era perseguido por predicar a Cristo crucificado. Pero aunque Pablo era perseguido, a Pablo no le importaba tanto eso, pues Pablo tenía en claro quién era su Señor y a quién debía de agradar. Pablo no buscaba agradar a los hombres. Y lamento que en muchas ocasiones, queridos hermanos, nosotros sí cambiamos de pensar, sí moldeamos nuestras creencias con el propósito de agradar a los hombres. No vaya a ser que se ofendan. Así que en esta oportunidad, hermanos, yo les pregunto: ¿en qué mensaje has creído y qué mensaje estás predicando? ¿Es el verdadero evangelio de la cruz o es un evangelio de obras? Lo peor de todo, hermanos, es que hay gente que está predicando un evangelio de obras pensando en su mente que están predicando el evangelio de gracia. ¿Cómo se refleja eso? Hay gente, hermanos, que al hablar con personas que no conocen de Cristo, en vez de presentarles el mensaje de gracia, le presentan una gran lista de obras. No, deja de tomar, deja de fumar. No, si vas a ir a la iglesia vestido así, ni vayas. Le presentan una gran lista de cosas que deben de cumplir para ganarse el cielo. Pero piensan erróneamente que están predicando el evangelio de gracia. Eso es lamentable, hermanos. Porque cuando esas personas escuchan ese tipo de mensaje y lo adoptan en su corazón, resulta en muerte. Porque no han creído y confiado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Han confiado en sus obras. Si yo dejo de fumar, si yo dejo de tomar, si yo me visto así, si yo me peino así, entonces voy a ser acepto delante de Dios. Lo cual es imposible. Nuestras mejores obras, dice Dios a través del profeta Jeremías, son como trapos de inmundicia. Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestros propios méritos para agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios es la imagen de su Hijo Jesucristo reflejada en ti y en mí. Solamente eso. Pero si nosotros no hemos creído ese mensaje, vamos a abrazar un falso evangelio. Y como es un falso evangelio, nos va a perturbar, nos va a robar la paz. No vas a poder dormir, porque vas a pensar: si yo hago esto, si hago el otro, si no tengo el carro del año, Dios no me ama. Estoy enfermo, es posiblemente porque Dios me odia. Pero hermanos, Dios no está tan enfocado en nuestra vida en este mundo. No que no lo esté, pero no está tan enfocado en nuestro bienestar en esta vida como lo está con nuestra eternidad. Esa es la meta, hermanos. Es por eso que Pablo fue perseguido, es por eso que el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza, es por eso que cuando Esteban estaba predicando el mismo mensaje del evangelio a un montón de judíos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, que ellos crujían los dientes de coraje y lo apedrearon hasta matarlo. Hermanos, Dios vino a esta tierra para ofrecernos vida eterna.
no comodidad en este mundo. Así que si tú, hermano, hermana, has adoptado, has abrazado un falso evangelio, que este sea el día en el cual tú le pides perdón a Dios y abrazas el verdadero evangelio. Y por consecuencia compartes el verdadero evangelio. Y si lo has abrazado, hermano, hermana, ese verdadero evangelio, no te sueltes. Y no pienses equivocadamente que como ya has sido partícipe de la salvación de Cristo, este mensaje ya no es aplicable para ti. Toma el consejo del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios. Nos es necesario recordarlo todo el tiempo. Como todos los días pecamos, todos los días necesitamos recordar el evangelio de gracia. Así que si, hermano, hermana, tú verdaderamente has abrazado y creído el verdadero mensaje del evangelio, no lo sueltes, tráelo a tu memoria todos los días y seamos fiel al momento de compartirlo. No hay nada nuevo. Todo lo que Dios nos quiso revelar, hermanos, ya está en su palabra y esta nos es más que suficiente. Aferrémonos a esta verdad y vivamos conforme a ella. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu salvación. El regalo en aquel madero de tu Hijo Jesucristo. El Verbo hecho carne. Muriendo en aquel madero, recibiendo la culpa de transgresores como nosotros aquí presentes. Gracias, oh Cristo, por ese regalo de salvación. Entendemos, porque tu palabra lo revela, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, Señor, oramos en esta oportunidad, si alguno de los presentes ha adoptado, ha abrazado, ha creído un evangelio pervertido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la luz de tu verdadero evangelio a sus corazones, Señor. Que los convenza de pecado para que en arrepentimiento puedan acudir a ti, depositando su confianza solamente en Cristo para la salvación de sus almas. Que entendamos, Señor, que no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para ganarnos o retener este regalo tan maravilloso que nos has otorgado. Pero que más bien las cosas que hacemos, las hacemos por amor. Como tu palabra nos enseña, esas buenas obras que tú de antemano preparaste para que anduviésemos en ellas. Señor, que sea Jesucristo y su obra redentora el centro de nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos adoptado un falso evangelio, Señor. Un evangelio falso que quita la atención de Cristo y su obra y pone la mirada de hombres corruptos donde su corazón busca en esta tierra. Buscan riquezas terrenales. Cuando tu palabra claramente nos enseña que busquemos tu reino y tu justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Señor, ayúdanos a traer a memoria este verdadero evangelio todos los días, Señor. Todos los días nos es necesario recordar el gran sacrificio de Jesucristo a favor nuestro. Pero también oro, Señor, para que nos des la valentía de compartir el mensaje como nos ha sido entregado. Que sea nuestra intención y deseo el mismo de Pablo, que es agradarte a ti antes que a los hombres, Señor. Perdónanos si hemos obrado de una manera hipócrita, de tal manera que hemos cambiado nuestra forma de pensar o caminar con el afán de agradar a los hombres que nos rodean. Señor, que sea nuestro deseo agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Sabemos que por consecuencia eso nos va a generar persecución, pruebas, tribulación en esta tierra, pero sabemos, porque tu palabra así lo presenta, que las tribulaciones de este mundo momentáneas no se comparan en lo más mínimo con la gloria postrera que se ha de reflejar, Señor. Danos, Señor, la capacidad de permanecer firmes por los días que tú nos tengas en esta tierra y vivir, Señor, para glorificar tu nombre, pues tú lo mereces. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.